Gracias, Padre, porque escuchas nuestro corazón y nuestra verdadera intención. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdadera. Gracias, Padre, porque no nos tratas por apariencia. Aquel protagonista inanimado que es el centro no siempre fue tan familiar para mí. Durante mi infancia lo veía como un lugar extranjero y desconocido, llegando incluso a ser exótico. Mi concepción de ciudad hasta entonces se limitaba a calles amplias y centros comerciales vanguardistas, lo cual causó un especial contraste con el centro y su arquitectura francesa. En todo caso, yo creo que vivir y crecer en el centro, en el caos, en sus calles estrechas, con sus vendedores ambulantes, oficinistas, universitarios, estudiantes en general, pues como que es un ambiente muy diferente al de los barrios en Bogotá. Es una experiencia distinta y eso como que me hizo dar conciencia de muchos fenómenos que ocurren en la ciudad y que son completamente evidentes en el centro, como son la gentrificación. William y Lucy eran los mejores amigos de mi mamá en el centro. Cuando yo iba a estudiar al Colombo siempre íbamos a visitarlos y pues en un punto tumbaron la casa, rodearon eso y pues se construyó la Cinemateca y posteriormente CTU. También la séptima, duró como 10 años, no mentiras, pero duró como 5 años en obra. Y son ese tipo de procesos que nos hablan de cambios, de gentrificación y de luchas de poder que se hacen muy visibles en lugares como el centro, que es un lugar tan cotizado e históricamente pues estudiado de la ciudad. La manzana 5 eh, siempre se caracterizó por estar con muy pocos sitios de vivienda, sus negocios como la nuestra, que era de conservación arquitectónica. Ahí se tenía un local, el cual se vendía verduras, víveres, una tiendita la cual daba el sustento, digamos, para mis padres, mi mamá y mi papá, y para mis hermanos, mi hermana Lucy, mi hermano José y mi sobrino. De eso, pues se vivía. Básicamente, eso era lo que se tenía. En cuanto al proceso de expropiación, empezó desde muchos años atrás, cuando los grandes inversionistas y los políticos y esas personas pues, que vieron el potencial de la manzana 5 para, digamos, sus negocios y su corruptela. Entonces, sobre esa base empezaron a deteriorar el sector eh, con basuras, con eh, inseguridad, trayendo indigentes, gente de otros sitios para que el sector tuviera características de un sector bastante conflictivo socialmente en cuanto a la parte de seguridad, de aseo, y empezaron ese proceso con el fin de poder expedir el decreto de expropiación para las viviendas. Ah, claro, hay sitios emblemáticos que son de toda la vida. El Hotel Intercontinental, El Tiempo, El Espectador, que quedaba en todo el triángulo, donde que funciona el CRIPS, es la sede del Espectador. Bueno, digamos cuando ustedes tenían el restaurante Nosotros al lado de Krebs. tuvimos un restaurante ahí, un café. Ya no estaba el Espectador. Finalmente el Espectador tuvo una decadencia
a partir de los hechos históricos que tuvo que ver con el narcotráfico. Y digamos que el espectador salió de ese edificio que era emblemático, así como el edificio del Tiempo era el Tiempo, el de la esquina de la Séptima con Jiménez, el del espectador era el Triangular y el Intercontinental era el hotel de la esquina. Digamos que eran sitios de toda la vida. Otro sitio importante que había en esa época y que es importante recordar es que sobre la Jiménez y especialmente en la plazoleta de Rosario era el sitio de reunión de los esmeralderos. Pero en esa época era mucho más, sí, claro, es decir, era un sitio donde digamos que el control de la minería hace que el mercado de la esmeralda deba ser negociado a través de ciertas casas. Es decir, que te estoy hablando del año 1971. En aquel entonces mi mamá trabajaba en el Ley, Almacenes Ley, que hoy en día es el Éxito. El Ley no fue, eran las tiendas o los supermercados de aquella época donde las familias iban a hacer sus compras no de mercado, sino como de artículos en general. Entonces no existían las góndolas como existen hoy en día, que uno pasa y toma los productos, sino que había unas islas atendidos por unas personas que estaban dentro de las islas y exhibían los productos alrededor, ellas los empacaban y los vendían. Así funcionaba el Ley en aquel entonces. Ese mismo formato lo tenía otra cadena que se llamaba Tía, Almacenes Tía. Por la Séptima, recuerdo, era una vía vehicular y peatonal, obviamente. Recuerdo que por esa época, cuando uno iba caminando, había una profesión medianamente ambulante que consistía en que unos señores con unas cámaras fotográficas se la pasaban tomándole foto a la gente y le dan un papelito como para que vaya y reclame su foto. Yo siempre dudé de esas tales fotos porque finalmente eso era con rollo. Entonces, ¿cuántos rollos se gastaba esa gente tomando fotos por doquier? Y pues no todo el mundo iba. Cuando uno le preguntaba que a dónde se recogía la foto, ahí le volvían y le tomaban la foto. Esa sí era la foto de verdad. Yo en el fondo creo que no podemos culpar a las personas por no saber qué había antes en CTU, cómo ha cambiado la Jiménez, cómo ha cambiado la Séptima, porque dan cuenta de procesos económicos que buscan desplazar a la gente. Pero sí, lo que podemos hacer es comenzar a cuestionarnos la historia de los espacios que había ahí antes, que no hay ahora ahí, y pues saber que esos procesos de gentrificación están pasando en nuestras narices, no hay sino que ver el proyecto Fenicia, y pues cuestionarnos si eso es inevitable o si hay algo que podamos hacer que esté en nuestras manos. Respecto a eso, lo inevitable, yo también me pongo a pensar como cuánto progreso será suficiente, porque cuántas personas, o sea, ¿cuándo estaremos satisfechos de seguir desplazando a las personas y de seguir cambiando las cosas? No sé si se puede adjudicar a un proceso natural de que las cosas siempre están en constante cambio, pero siempre estamos en esta constante búsqueda de progreso, que creo que dejamos de ser un poco conscientes de lo que está a nuestro alrededor y de lo efímero que puede ser. Por ejemplo, si tomáramos toda la Candelaria para hacer ahí miles de edificios, perdería un poco ese valor histórico tan característico del centro, creo yo. Y que no solo es un fenómeno del centro, sino que tal vez como en el centro, por mi experiencia personal, es algo mucho más evidente y como pues que hay más archivo, pero pues es algo que pasa no solo en Bogotá, en todas las ciudades latinoamericanas y en general bajo un sistema capitalista, pero es como, ¿qué podemos hacer? O sea, como qué tan sano es este sistema económico y político que desplaza gente constantemente. Creo que más que qué podamos hacer, lo mejor es ser conscientes de nuestro espacio alrededor de nuestro y lo que este espacio representa. Porque, por ejemplo, la casa de William y Lucy, cerca a un centro comercial, habla mucho de la cultura consumista de la que solemos vivir rodeados. Entonces, tal vez la próxima vez que pasemos por alguna casa vieja o algún centro comercial vanguardista, estemos conscientes de qué significa cada cosa en el espacio.